es importante reflexionar lo que nos espera en nuestros años de adultos mayores. En este episodio, Amparo nos ayuda a entender cómo podemos llegar a tener calidad de vida en esos años. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro episodio de Hasta que se acabe la cera. Esta vez tenemos el gusto y el placer de tener a Amparo Portilla con nosotros. Bienvenida, Amparo. Hola Katia, muchísimas gracias por invitarme hasta que se acabe la cera. Soy feliz de estar estando aquí. Nosotros felices de tenerte y de compartir una vez más contigo. Bueno, para empezar, para que te conozcan todos, cuéntanos, ¿quién es Amparo? Soy mamá, abuela, soy psicoterapeuta, soy esposa además, perdón, era primero. y tengo una maestría en psicogeriatría. Yo soy psicoterapeuta gestalt, hice toda mi formación en el campo emocional. Y dentro de ese campo emocional me fui especializando y la vida me fue dirigiendo hacia este campo de la atención emocional y cognitiva al adulto mayor. ¿Y cómo fuiste llegando a ese lugar de trabajar con adultos mayores? Yo creo que fue casual y una diosidencia, como digo muchas veces, es de esta manera en que mi mamá estaba en un periodo de depresión y comencé a ir donde ella a hacerle juegos, a conversar y le preguntaba cosas y comencé a hacerle formar palabras y me inventaba juegos, porque ya la conversación cuando estás en depresión es bien difícil de seguirla. Entonces mi manera de conectar comenzó con ella de esa manera y después recortaba palabras, recortaba sílabas, le hacía juegos, cosas así, y poco a poco en algún momento una compañera mía de la formación me dijo: tú haces esto con tu mamá, tengo una persona que necesita el apoyo emocional y tú de lo que me cuentas haces esto. Entonces fui llevando mis jueguitos de cartulina y así se fue dando. Después ya estudié la maestría en psicogeriatría y ya fue más... Te fuiste preparando para llegar. Más profesional. Y en toda tu formación, ¿cuándo comenzó a nacer este emprendimiento de Abumente? Cuando vi que la gente necesitaba esta manera de conectarte con la parte emocional y la parte cognitiva, porque comencé a buscar, como te digo, estos juegos para hacer con mi mamá, con estas personas que ya comenzaba a hacer, y no había en el mercado nada que sea dirigido a ellos. Es decir, los juegos de memoria, por ejemplo, esto de Destape la pareja, busqué por todo lado, busqué realmente en otros países, aquí, y siempre había con figuras de niños. Y yo veo que las figuras de eso, justamente hablando, tienen que ver con épocas antiguas. O sea, elegiste algo que sea de la época cuando ellos eran jóvenes. Esa es la idea, basándome más o menos en este estrato generacional en el cual artistas del cine mexicano eran famosos, en que ellos se identificaban, qué sé yo, Cantinflas, Silvia Pinal, el Chespirito, todos ellos, es importante para ellos que se sientan conectados. Y qué mejor que en este juego ellos miren estas tarjetas y estas figuras, estas imágenes de gente que para ellos fueron como sus atracciones y sus fans, ellos fueron fans de estas personas. Entonces no es solamente el juego, porque esto les invita también a recordar. Entonces tenemos las dos maneras de estimular cognitivamente, es la memoria y el recuerdo, porque vienes en familia, dices, ay, ¿quién era esta actriz? Ah, ella era del cine mexicano. Entonces viene un montón de cosas adicionales al juego. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de jugar con mi madre. Y te puedo decir que, claro, uno ve que eso sirve para ellos, pero a ver, yo veo que causa una conexión entre las personas que estamos jugando. O sea, causó una conexión entre mi madre y yo, y me encontré con que ella me enseñaba a mí los temas. Entonces me parece que es el éxito el que has visto que ellos se sienten, que se empoderan los adultos mayores con estos juegos tuyos. Definitivamente la filosofía de Abumente es esa, es la interconexión generacional familiar, porque ¿qué es lo que sucede con el adulto mayor? Muchas veces, como ya no están con las conversaciones y los temas de conversación actuales, los vamos relegando, más aún mientras más edad tienen. Y estos juegos lo que pretenden es eso, ¿ok? Tenemos un juego en el cual puede jugar mi nieta de 7 años con mi mamá de 90.
y en todo el margen de juego. Entonces puede jugar todo el mundo, pueden armar palabras, los niños que ya están aprendiendo a leer y escribir. Entonces generas esa interconexión y el adulto mayor, como tú dices, se siente importante, se empodera, es parte de, no le estás haciendo un favor. Y él en el juego, en el caso de Memorias, te está enseñando. Es importante. Sí, yo veo que cuando vamos envejeciendo, sí, tendemos a quitarles un poco la voz a los adultos mayores. Y en base a toda tu experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones para todas las personas que tendemos a veces a hacer eso? Que mejor no digas nada porque se vuelven un poco imprudentes, más sinceros será la palabra ya. ¿Cuáles son las recomendaciones tuyas? Básicamente es el respeto. Básicamente es el respeto para ellos, para su proceso. Los hijos tendemos a que como nuestros padres fueron nuestros mayores, los que nos enseñaron costumbres, nos enseñaron lo que debería ser o lo que no debería ser, nos es súper complicado bajarnos de esta sensación, de esta imagen del adulto mayor como nuestro maestro, como nuestro profesor. Sin embargo, es ir aceptando este proceso, seguir reconociendo que nosotros también vamos por ese camino. Y yo creo que una de las cosas que es importante es que comencemos nosotros también a sembrar ese respeto para que luego lo podamos cosechar. Yo tuve la oportunidad con Amparo de estar en un evento en el Jardín al lado que nos invitaron y donde participaron, bueno, podías llevar a tus padres, yo llevé a mi tía también y me llamó la atención mucho tu conexión con todos, ¿sí? O sea, era una pasión increíble por lo que hacías, te sentías feliz, no estabas trabajando, estabas realmente brillando y transportándoles a ellos en un momento muy especial. ¿Cómo logras sacar todo ese amor que das cuando haces este tipo de eventos con adultos mayores? Es que es eso, yo no me doy ni cuenta del tiempo, me encanta ver esas caras, o sea, llegan personas adultas mayores un poco serias, un poco como con una barrera, y el momento en que yo les comienzo a hablar con respeto, con cariño y en sus terminologías, no hablo de tecnología, no, me identifico con ellos, trato de usar las palabras que ellos usaban, de usar las imágenes que ellos usaban, de incluso hablar más lento, porque es hermoso mirar estas facciones, que es lo que me pasa también en terapia, estas facciones cuando hay un momento de descubrimiento, una toma de conciencia, un recuerdo. Hablamos, por ejemplo, hay momentos en los que me pongo con varios temas y sobre historia. Y sí, Bolívar, ahora que estamos con la batalla de Pichinches, es como sí, Bolívar y Antonio José de Sucre. Y entonces haces chistes sobre las cosas de la historia o cosas que son... Yo tengo una ventaja, creo yo, que es como mi edad, yo tengo 62 años, mi edad está entre esta intergeneración entre el adulto mayor y el no adulto mayor. Eso me da la posibilidad. Para mí yo sé quién fue Evaristo, yo sé quién fue Lucille Ball, yo sé quién fue Silvia Pinal, Elizabeth Taylor. Entonces, cuando hablamos de personajes que ya los nietos no tienen la menor idea, hay esa desconexión. Entonces yo creo que es esa conexión, esa ventaja mía es la edad. Sí, pero definitivamente, Amparo, de lo que yo he podido presenciar en tus eventos que haces, tienes un don realmente. Es un don. Yo no creo que ninguna de tus formaciones te hayan podido explicar cómo desarrollar ese don. Y creo que cuando alguien te invite a un evento familiar con adultos mayores, podrán apreciar eso. Creo que es lindo tu propuesta de hacer reuniones con adultos mayores donde estés presente tú, animándolos, incluso a conectarse entre ellos. Y veo luego cómo sale la luz de ellos. Cuando fui con mi tía, por ejemplo, a ese evento, ella me dijo, bueno, pero que yo no quiero hacer el papelón, yo no quiero que vaya a pasar algo y yo quede mal. Tú sabes, ellos tienen esa sensación, claro, incluso claro. Más aún cuando vivimos en un mundo tecnológico, ¿no? Sí. Y luego salió y dijo, la próxima me invitas otra vez. Entonces, me parece lindo que nos enseñes también a todos a poder conectar con ellos y a su vez prepararnos, como sí. Tú dices. Sí. También tuve la oportunidad en aquella vez de ver que tu esposo te acompañaba y te colaboraba, y bueno, es un trabajo en equipo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es esta conexión y ayuda también en tu familia? ¿Cómo todos se ayudan?
Bueno, o sea, definitivamente sin el apoyo y la ayuda de mi marido, de mi esposo y de mis hijos, creo que no lo hubiera logrado. Ellos han sido los que permanentemente me dicen, dale, si puedes, en mis momentos de dudas, de miedos, no sé, no mamá, sí hay chance, mi marido, y yo a mi marido tengo que darle un plus, porque definitivamente en todo el proceso de mi formación como psicoterapeuta, yo cambié muchísimo, según yo para bien. A él habría que preguntarle porque cambié muchísimo, mi forma de ser cambió. Yo siento que crecí, solamente que para él fue en un periodo corto una diferencia de actuar mía muy distinta. Entonces, yo creo que a él le debo un plus muy grande en toda esta formación, y él me ha ayudado un montón en todo lo que ha sido la diagramación de imágenes, hazle así, ¿no? Y este otro personaje, ¿y por qué no le pones esto de aquí? Entonces, y mis hijos, ha sido, sí, mamá, los colores, me parece chévere. Yo les consulto muchísimo. Bueno, qué lindo. O sea, al final termina siendo que una emprendedora no lo hace solo todo. No. O sea, necesitas también la opinión y más aún de gente que te quiera. Sí. Y lo has logrado. Así que bueno, te felicitamos. Se ve un gran trabajo en equipo y me encanta toda la presentación de tus juegos. Les invito a todos quienes tengan adultos mayores cercanos, pues compren estos juegos y aprendan a conectarse. Además, Amparo, pues con una llamada hace unas explicaciones y bueno, y si quieren hacen invitaciones también, que me parece muy lindo. Ahora, cuando trabajaste con el adulto mayor, tú fuiste trabajando en centros de adulto mayor, ¿no es cierto? Y tienes una cercanía con ellos. Ok, sí. Y aprendiste de la parte de tu madre, como nos dices, y tú como hija sabes todo lo que se siente. ¿Sí? Entonces, en estos centros, ¿qué has aprendido tú que no te enseñaron en tu formación académica? Lo que no me enseñaron, bueno, la parte teórica de el aprender la escucha activa, el estar presente, esa teoría yo la vivo permanentemente en los centros de adulto mayor en los cuales tengo el gusto y trabajo, porque siento que hay esa conexión. Estos adultos mayores, yo ya voy viendo en dónde calo o qué les gusta y qué no les gusta, y incentivo muchísimo la participación y sobre todo este empoderamiento, el que tengan una voz, el que miren sus propias posibilidades, y voy jugando con las individualidades para reforzar el empoderamiento, porque el adulto mayor va bajando en su autoestima por sus ralentización, si cabe el término, en todas las capacidades cognitivas, y eso trae un montón de la parte emocional. La ventaja también que yo tengo es que no hago terapia lingüística, entonces yo manejo mucho la parte emocional con la parte cognitiva, entonces mis ejercicios siempre tienden a ir a la parte emocional, no solamente el practicar el lenguaje, la memoria, la atención focalizada, cosas así, no. Yo busco temas que tengan que ver con ellos, que les interese, hago todo lo posible por ejercer la hora de clase o el tiempo que estamos juntos de una manera lo más interactiva posible y con risas. O sea, hay cantidad de veces en que me olvido las palabras y ellos me hacen acuerdo, entonces les digo, yo debería estar aquí sentada. Todos comparten. Todos compartimos. Sientes que aprendes de ellos. Toda la vida. Y es hermoso mirar la actitud de vida que tienen. Y yo creo que esa es una parte muy importante para llegar a ser adulto mayor vivo. Tener una vejez activa. No es una vejez, la vejez activa no la considero el estar sano físicamente, que sí es. Solamente que la actitud de vida es básica y hay que irla sembrando, hay que irla aumentando conforme vamos pasando los años. Ahora que tú trabajas, bueno, con estos centros de adulto mayor, ¿tú consideras que son importantes? Porque claro, si alguien, un adulto mayor, una abuelita o una madre adulta está en la casa sola, ¿consideras que es importante estos centros? Porque hay este estigma de yo no quiero ir a un lugar así, o sea, aún no estoy para eso, ¿sí? Entonces, ahora que tú vas a estos centros de adulto mayor,
¿consideras que son importantes? Son vitales, porque no es lo mismo que yo haga los ejercicios de mi revista sola, a que comparta con él cuánto era 3 más 2, cómo era. Esta socialización es básica en todo lo que es la memoria, o sea, en toda la parte cognitiva influye un montón la parte social, la parte emocional que va junto con la parte social. Yo le daría una calificación de un 60%. Es importantísima la socialización. Y como tú decías del estigma, ya no estoy para eso. Yo tengo en estos centros, tengo personas de 98 años y otras de 75 y jugamos igual y hacemos igual. La idea es esta estimulación en la actitud, en el poder de vida, en el sentirme útil, en sentirme alegre, en vivir. ¿Cómo tú manejarías esta parte que cuando van pasando los años uno comienza a hablar solo un poco de enfermedades? ¿Okay? Yo sé que es parte de la vida, ¿sí? Sí. Pero ¿tú qué consejo darías para que esto no sea lo principal en los adultos mayores? Tú que tratas con ellos, ¿hay alguna manera de que esto vaya cambiando para que se concentren en cosas positivas, en las relaciones, diría yo, y no en las enfermedades y en los dolores? Tener la mente activa. Porque si es que tengo en qué pensar, es más, ahora hay estudios en los que dicen que a los 70, 80 hay que estudiar chino, porque la diversificación en la atención en el cerebro te lleva a buscar nuevos horizontes. Si estoy pensando todo el día y hablando todo el día de mi vejez, de mis enfermedades, de mis achaques, me voy a sentir peor, cada vez peor. Pero si voy viendo, si leo un libro y eso lo discuto con otro adulto mayor, aunque sea un párrafo, no importa el libro ni la cantidad, tengo ya esta interacción y esa es la vejez activa, esa es la ancianidad y la vejez que vale la pena vivir. ¿Tú consideras que cuando uno, bueno, a veces tenemos hasta de jóvenes ciertas tendencias a hablar solo de las enfermedades o los males? Sí. ¿Tú crees que eso sí es algo que debe ser las personas conscientes de evitar hacerlo? Para hablar de en positivo, quiero decir. Entonces, ¿sí consideras que si alguien, por ejemplo, tiene un adulto mayor y solo habla de enfermedades, ¿sí crees que es necesario decirle o cómo decirle? A ver, más que decirle es darle actividad. Yo siempre me voy a ir a esto, darle actividad. Ok, tienes quien te ayude en casa, que este adulto mayor ayude también. No, esta idea de que pobrecito no hay que ayudarle, no hay que hacer que seque los platos, voy a una actividad súper correcta. Puede hacerlo sentado, pero eso le da una actividad. No solamente le da para participar, para hacer algo, sino también le estás haciendo participar en la actividad familiar. Es parte de, no es un mueble que está a un lado, es parte de la acción. Qué hermoso, o sea, ningún adulto mayor debe ser un adorno. No, debe ser parte de la familia. Sí, si vives y eso, sí. Un padre o una madre deben ser parte de tu familia. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo ves eso de que los hijos de uno, al colaborar con padres que viven con uno, también los miren así, como algo positivo en la vida de ellos y no como una carga? ¿Cómo invitas tú a que eso pase? A través de tus juegos, obviamente, todos conectados, sí. Pero eso es importante, me imagino yo. Sí, es súper importante. La convivencia en el día a día en general es complicado. Las relaciones sociales son a veces complicadas y a veces la carga emocional, las heridas que tenemos con nuestros padres pueden jugarnos a una sobrecarga del cuidador. De hecho, el cuidador tiene que tener tiene que ser muy atendido también, así como el adulto mayor, porque el cuidador está expuesto a una sobrecarga muy fuerte, porque la parte emocional juega un papel muy grande. Entonces sí es importante tener conciencia de cuánto puede el cuidador cuidarse, valga la redundancia, para ser más positivo al adulto mayor. Y en este convivir, compartir actividades en la medida de lo posible, es también una forma de ir sanando heridas, de ir sanando emociones, y para que a nosotros, cuando seamos adultos mayores, podamos tener esta carga o este trabajo, más que carga, porque no lo quiero llamar así, sea más liviano. Es necesario que vayamos sembrando para luego cosechar.
Sí, es muy lindo lo que dices y creo que muy real. Un cuidador de un adulto mayor tiene que estar emocionalmente sano y querer hacer esa tarea. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando se me va de las manos un poco, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú invitas al cuidador a pedir ayuda a otros hermanos o a hacer estrategias para que le ayuden a estar bien a él emocionalmente? ¿Tú crees que eso es importante? Es importantísimo, es vital, porque el cuidador tiene que estar sano, tiene que no sentir que la carga es grande. Si no tiene posibilidad de más familiares que le ayuden, ok, darse espacios, salir, decir, ok, los lunes de 3 a 5 contrato una persona que venga por 2 horas y me voy al parque, así de simple, o de alguna manera, o si no, pedir ayuda en terapia. Porque es importante que esté bien y que esté contento con la tarea que incluso está haciendo. Y ahora hablemos del adulto mayor. El adulto mayor a veces pasan los años y dice, bueno, me tiene que aguantar. No pienso que debería ser así. Entonces creo que ellos también tienen que tener una actitud de colaborar, de formar parte, y eso creo que debe haber una comunicación asertiva entre las partes, porque creo que es lo que debe pasar con los adultos. Entonces, si van a un centro de adulto mayor unas horas, regresan contentos. Sí, es maravilloso ver la cara de felicidad que tienen. Justo ayer, el día martes, estaba en uno de los centros en los que voy y hablábamos justamente de eso. Me decían, aquí me ha cambiado la vida, porque yo estaba cerrada en mis achaques, en mis dolores, y les veía salir a mi hijo, a mi hija, y yo me sentía totalmente a un lado, pero ahora regreso y les cuento lo que hago y nos reímos. Es volver a vivir definitivamente. Entonces, ¿consideras que o te ha pasado por tu experiencia, que cuando vas a uno de estos centros encuentras un adulto mayor que llega y no está tan animado a estar y ha cambiado? Sí. Entonces, definitivamente. Tengo, y es esta parte social, tengo también yo sitios en los que hago estimulación cognitiva a personas que viven en una urbanización. Y hay gente que está deprimida, que está en duelo, que está triste y que ha comenzado a ir. Y en 4 o 5 semanas, que de una vez por semana, vemos un cambio. Los familiares me dicen, ha cambiado. Tiene mucho más ilusión, está mucho más tranquila, está más en paz. Su duelo está bajando, está transitando de mejor manera por ese duelo. Está pensando en otras cosas, en otras actividades. Exacto. Y ahora, en el caso de una familia, si el adulto mayor no se le va a ocurrir un centro de adulto mayor, no creo que a todos se les ocurra. Me imagino que es cuestión de los hijos, invitarlos a que vayan, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú sí consideras que los hijos son los que deben decidir? ¿Por qué? Porque encuentro muchos hijos que a veces dicen, no, él no quiere, pero que es como cuando un hijo no quiere. Entonces uno debe inspirarlo para que intente por lo menos. Definitivamente. Entonces sí invitas a hacer eso. Yo creo que el amor no solamente se expresa con sobreprotección, que eso lo hacemos cuando somos madres, cuando somos padres, pero también muchas veces lo expresamos por nuestro padre, nuestra madre que está ya como adulto mayor. Entonces, la mejor manera de querer es buscar mejores espacios. Y eso como madres lo sabemos, entonces también como hijos para los adultos mayores. Y definitivamente, si mi mamá no quiere ir, ok, no le voy a llevar, no voy a contratar o no voy a ir a este centro de adultos mayores toda una semana, todos los días. Voy a ir 2 horas. Es igual como cuando les llevábamos a la guardería a nuestros hijos. Más aún el adulto mayor está súper anclado a sus rutinas. Es más complicado incluso, pero es posible. Y es en función de un bienestar, de un mejor estar. Y no solo para él, quizá para toda la familia, porque él tiene unas horas de descanso. Totalmente. Y además se encuentra con personas que hablan todos los temas, tienen las mismas situaciones y como tú dices, incluso viven a veces los mismos duelos. Claro. Ahora, los abuelos son seres que dan amor desde que uno llega al mundo. Los abuelos vienen sin esa cierta responsabilidad y solo dan amor a los nietos. Sí. Los nietos vamos creciendo, vamos teniendo nuestros gustos y vamos alineándonos hacia los amigos. Y vamos abandonando un poco esto de las visitas y a los abuelos, ¿no es cierto? ¿Qué estrategias o consejos darías para que esta relación continúe y que los hijos entiendan, los nietos entiendan que esta relación debe ser también recíproca?
Es un soltar también, de parte del adulto mayor, no esperar que mi nieto esté permanentemente conmigo, por un lado. Comprender que los primeros años de vida de mi nieto, de mis hijos, es mucho más allegada, comprender que, como tú dices, vamos tomando nuestro camino. Y yo creo que es sembrar. Si yo soy una abuela cercana, a los 7, a los 9, a los 11 y a los 13 le llamo a mi nieto a preguntar cómo le fue en su partido de fútbol, mi nieto va a estar conectado conmigo. Si a los 15 le llamo a preguntar a mi nieta qué tal le fue en alguna actividad que tenía, vamos a formar parte de su vida. Pero si no llamo nunca, yo también como abuela, es más fácil. Ellos tienen mucho más distractores que yo. Entonces es lógico que se me alejen. Entonces crear relaciones, cuidar las relaciones. Totalmente. Y aunque se alejen, porque eso es lo que va tocando, no olvidarse que recordarles que uno está ahí pensando en ellos. Totalmente. Sí. Muy bien. Y eso también, bueno, yo me imagino, tú eres madre, eres abuela también, sí, y estarás también creando esas relaciones. Definitivamente. Ayer mi nieto tuvo un partido de fútbol y en la noche le llamé a ver si es que había ganado o perdido, si le pusieron en el partido para ir a pegarle al entrenador. Qué hermoso. Entonces, bueno, eso también. Eres alguien que va enseñando y va ayudando a través también de su experiencia, sí, no de solo todo lo estudiado. Ahora, Amparo, tú me comentabas que tú decidiste después de la pandemia vivir con tu madre, ¿sí? Y eso ha sido una experiencia para ti, pero también ha sido que tu familia te colabore, entiendo yo. Cuéntanos un poco esa experiencia para nosotros aprender. Fue a raíz de la pandemia, mi mamá estaba con gripe, llegó a pasar el fin de semana y ya nunca salió. Ya vino la pandemia y en un momento dado, cuando ya comenzaron a abrirse las puertas, mi esposo me dijo, ya que se quede. Fue súper lindo. Y se quedó mi mami, vamos ya 3 años y medio, y siempre nos hemos arreglado con mis hermanos a que los fines de semana se la lleven para yo tener un espacio. Y ahora estamos hablando de la posibilidad de que mi mami viva 4 meses en la casa de cada una, para que cada una sienta también esta experiencia de lo que es vivir con ella. A veces súper nutritiva, a veces con un poco de carga emocional, porque es obvio que hay, pero es siempre esta participación y todo es, ok, hermanos, en un momento dado dijimos, ok, no está bien su oído. ¿Qué dicen? ¿Le ponemos audífonos o no? El doctor dice esto, ¿qué opinan? Y la parte financiera, ¿cómo nos la arreglamos? O sea, siempre es un compartir. Yo creo que el éxito de que esto haya funcionado es de esa participación. Y yo no dejo de lado que también a ratos me sentía abrumada. ¿Te sentías abrumada? Hay ratos en que ¿Y como lograste cuidadora, comunicarte y pedir ayuda? Sí, gracias a Dios sí, y eso también quiero remarcar muchísimo. Muchas veces no tomamos en consideración lo bendecidos que somos como familia, hasta que pasan estas cosas. Sí, sí, es verdad. Y cuando te sentiste abrumada por esas cosas, ¿te recordaste que tú tomaste la decisión de cuidarla? Sí. Sí, y a la vez es duro también eso, ¿no? Dices, ok, yo me metí en esto y lo tengo que aceptar y de mejor manera. Y vas transitando por todas estas emociones y lo más sano es expresarlas. Uh-huh. Es lo más sano. Sí. Y esa conversación también con tu madre, ¿has hablado también con ella de estas sensaciones o es mejor evitarlas? ¿Qué consejo das? O sea, como decir, estoy un poquito abrumada, tenemos que hacer algunos cambios. ¿Cómo has logrado manejarlo con ella? Depende, sí, con mi mami la conversación ha sido más de mi lado y mi mami es bastante suave en su forma de ser, entonces ella se allana muchísimo, entonces ha sido más cuestionamientos míos, pero le digo, mamá, ¿sabes qué? De aquí en adelante, cada vez que vamos a tomar el café, tú te vas a calentar el agua de vieja. ¿Por qué? Porque necesito tener un poquito más de tiempo para salir a tiempo para mi trabajo. Ah, ok. Entonces también hablar, porque claro, si no le dices, sí, es difícil que ella... Exacto. O de repente un día le dices todo.
Sí. Imagino que le puedes abrumar, o sea, ¿cuándo pasó esto? Sí, exacto. Bueno, qué bonito, y qué bonito que también se colaboren entre hermanos. O sea, yo entiendo que podría haber familias que no tengan esa ayuda porque son hijos únicos o porque los hermanos Sí. no quieren colaborar. En esos casos están estos centros de adulto mayor. Seguramente hay expertas como tú que pueden ir a hacer terapia incluso con amigas o con la misma familia. Entonces hay muchas opciones. Sí. Pero Sí, no sí, abrumarse. sí. No abrumarse. Hay que trabajar en la parte emocional para no, porque lamentablemente nos pegamos con el que menos cabe. A veces el marido, a veces son los hijos, a veces nuestro adulto mayor, y no es sano para nosotros mismos incluso. Sí. Amparo, ¿cómo te miras tú cuando ya seas una adulta mayor? ¿Cómo quisieras ser tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo quieres llegar? Yo quiero llegar lo más sana emocionalmente. Quiero descargar todas mis mochilas y gracias a Dios con mi profesión lo estoy haciendo. Descargarme de la mejor manera, sanar de la mejor manera para llegar a adulta mayor, anciana, ligera, sin resentimiento, sin cargas. Me veo de ley en un centro de adulto mayor. No creo que les deje a mis hijos que vivan conmigo o que yo viva con ellos, y comenzando a organizar eso, porque nunca sabemos cómo va a ser nuestra situación. Entonces lo mejor es prevenir, y yo sí me veo tratando de vivir mis espacios de adulta mayor en espacios en los cuales tenga temas de conversación, actividades de acuerdo a mi vida. Tú ahora me dices que bueno, que sí te ves y que hay que ir viendo. ¿Has hablado alguna vez de eso con tus hijos? ¿Has tenido la oportunidad de decirles qué es lo que quisieras o es un tema que mejor no se toca? No, sí, de ley. Yo a mis hijos les dije, y de plano, a mí y a tu papi nos llevan o nosotros decidiremos ir a estar en un centro de adulto mayor o haremos una casa conjunta donde vamos a ir todos los amigos. Eso siempre hablamos y a veces es utópico. Solamente que sí, yo sí quiero irme a un centro cuando ya no pueda vivir sola, con mis capacidades, necesite ayuda, y mis hijos lo saben. Mis hijos lo saben, mi hija me ha dicho, mi hija es la única que vive aquí en el país, entonces mamá, yo digo, no mi amor, yo no te voy a cargar con eso, porque yo lo he vivido. Y por mucho amor que tengamos, tú por mí, yo por ti, tú tienes que seguir tu vida. Son tus espacios, es tu momento, cada etapa de la vida la tienes que vivir. Y eso capaz lo hablas en base a tu experiencia realmente, sí, porque tú lo has vivido. No eres sí, alguien que no sabes lo que es ese reto. Sí. Sí, no, muy bien. Ahora, tus nietos van creciendo, ¿no es cierto? Y bueno, tú me imagino que vas creando relaciones con ellos y con toda tu familia. También topas el tema de que vivir quizá entre amigos, ¿no es cierto? ¿Tú consideras, Amparo, que crear relaciones sólidas con amistades o con la familia es importante para llegar a la adultez feliz? Totalmente. Nosotros somos seres sociales, el ser humano es un ser social y la primera sociedad que existe es nuestra familia como primera cosa, y después los amigos cercanos, ir cultivando amistades honestas, certeras, que creas vínculos que no pueden deshacerse por más años que pasen, actividades distintas que vayan dándose, es vital para la sanidad mental y emocional de la persona, a cualquier edad, más aún cuando estamos hablando de adultos mayores. Sí, muy hermoso. Y ahora, bueno, volviendo al tema de la emprendedora. Amparo decidió volverse emprendedora a sus 60 años, lo que a mí me parece maravilloso, porque lo que tú estás demostrando con eso y nos estás inspirando a todos es que no hay edad para cumplir tus sueños, ¿sí? ¿Cómo nació esa idea en ese momento que decidiste volverte emprendedora? ¿Tuviste quizá otras oportunidades en tu camino para hacerlo? ¿Qué nos puedes contar? Yo siempre fui una buscadora. Yo trabajaba en oficinas y siempre me buscaba negocios, cosas, y siempre dejaba medias. Siempre los dejaba medias, y cuando comencé mi camino de crecimiento y de descubrimiento emocional, me fui empoderando de lo que yo soy capaz de hacer, y cuando decidí hacer los juegos, dije, esta vez no voy a dejar, esta vez no voy a llegar al término
hasta cuando ya saque, argumente y pueda tener algo mío, tener este orgullo de haber hecho algo y terminado algo. Entonces sí, hubieron un montón de cuestionamientos, de miedos míos, y si no sale, y si no regreso, y si no tengo el capital para las redes, o sea, hay un montón de miedos. Los peros hay muchos. Los peros hay un montón. Y a ratos iba dilatando y yo misma me forzaba. Yo creo que también esta madurez me acompañó en eso, porque dije, no es que ya no hay tiempo, es que ya es hora, es el momento. Exacto, sí. Entonces yo te felicito, me encanta además todo lo que traes de soluciones para los adultos mayores, y no solo para ellos, para todas las familias, sí. Me encanta, y realmente quienes hemos tenido la oportunidad de jugar estos juegos con nuestros padres, es maravilloso. O ahora, bueno, cuando la mamá de mi esposo y el Héctor, o sea, mis suegros, juegan y me cuentan cómo juegan, me parece hermoso, porque les das un momento para que ellos se sientan bien y conecten también. Sí. Así que me parece hermoso ver todo lo que logran tus juegos y tu emprendimiento. Bueno, Amparo nos buscó a Corre la Voz. Tuve la oportunidad de conocerte a través de un mensaje que nos mandamos, y quiero decirles que Amparo pues me ha dejado a mí impresionado por todo lo que ha hecho siempre, su manera de conectar, de compartir con uno, de expresarse, de vender sus productos. Conectas muy bien con todo. Te felicito, te deseo todo lo mejor, Amparo, de verdad, porque es hermoso lo que tú nos enseñas a todos nosotros, que sí se puede y que uno no debe detenerse ante nada. Ahora, yo he tenido la dicha de conversar contigo en algunas ocasiones y de conocerte un poquito más, y quiero compartir con todas las personas que nos escuchan y que nos ven pues, un poquito más de Amparo. Amparo es una mujer que le ha tocado también vivir sus retos, y bueno, ahora voy a tocar el tema de que uno de tus hijos, cuando tuvo 2 años, fue diagnosticado cáncer y saliste adelante. Y nosotros queremos aprender de eso, porque a veces nos complicamos con cosas muy simples y sencillas. ¿Sí? Sí. Y eso es un reto fuerte, y tú saliste adelante y nos has motivado. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mi tercer hijo se diferenciaba con mis 2 hijos con 6 y 7 años. El tercero, Sebastián, tenía 2 años y le diagnosticaron cáncer de Wilms, un tumor de Wilms. Y claro, fue un shock terrible, y yo creo que yo nunca me voy a olvidar cuando el doctor dijo, tiene esto, dije, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí, es que va a haber quimio, radio, ok, y después salimos, sí, ok, entonces vamos para adelante. Entonces fue esta sensación de que viene la marea y dije, me zambullo y salgo para adelante. Entonces fue un buen tiempo, fueron 15 meses, 30 quimios, 20 radios, fueron 15 meses fuertes, en que el enano, claro, gracias a Dios, y yo digo gracias a Dios, era enanito, y para él la palabra cáncer le daba lo mismo que aguacate, o sea, así de no tenía ningún peso, ninguna carga emocional. Entonces, él lo vivió bastante. Él me dice, yo más que acordarme, me acuerdo de lo que me cuentan, de lo que tú me cuentas. Y fuimos probando cosas para que la quimio no le haga daño, y fuimos jugando entre posibilidades. Le daba de comer 3 horas antes o 2 horas antes, o un día antes le hacía una dieta. Algún ángel maravilloso me dio un batido que le daba 2 semanas antes, le paraba unas 3 días y después 2 días después. Entonces fuimos jugando con un montón de cosas. Para mí era una carga súper fuerte, y me acuerdo que yo regresaba de la quimio, le dejaba en la cama al enano, y me iba, en ese tiempo fumaba, y me pegaba 3 tabacos al hilo. Era tu momento Era mi momento para pausar un poco. Sí. Cuando uno pasa situaciones así, Amparo, muy fuertes, siempre tiene un equipo de alguna manera que uno luego lo ve de años, después de años lo ve, quién estuvo ahí, aquellos ángeles que tú dices. ¿Quiénes fueron ese equipo que te ayudaron realmente a avanzar? En las 2 primeras personas que pienso inmediatamente son mis 2 hijos. La Gaby tenía 9 años y Esteban tenía 7.
Y los dos me ayudaban un montón. Mientras yo me pegaba esos 3 tabacos, la Gaby iba, le ponía el bote para que se iba a vomitar. El Esteban iba y con sus G.I. Joes y sus muñecos le distraían y se las arreglaban para todo. Para ellos era súper difícil, porque, especialmente para Esteban, porque Esteban fue el rey 7 años, el último hijo. Durante 7 años le cayó el enano y le cayó encima con esto. Entonces, claro, todo el mundo le mimaba un montón al último, a Sebastián. Y mi flaco, el Esteban, se las arreglaba y jugaba con el ñaño para distraerle mientras mi hija le cuidaba y hacía las veces de mamá mientras yo estaba preparando cualquier cosa o fumándome sus 3 tabacos. Entonces, básicamente, el equipo más cercano para mí fueron mis 2 hijos y mi marido, obviamente, que pobrecito, él también se ponía tan nervioso cada vez que le hacían quimio, que incluso el doctor una vez le dijo, no vengas. ¿Por qué? Sí, pero bueno, qué hermoso escucharte, y además que te des cuenta que ellos eran tu equipo de ángeles, sí, que te ayudaron. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de agradecerles por esto? Creo que no. Bueno, es el momento, quizás, seguramente van a escucharte. ¿Qué quieres decirle a Gaby? ¿Qué quieres decirle a Esteban? Realmente creo que sin ellos no lo hubiera logrado, o no lo hubiera logrado de la manera en que lo logramos. Porque yo digo lo logramos, fuimos los 5 los que salimos adelante. Y así que gracias, hijos, porque ustedes fueron mi motor en ese tiempo. Eso hace un equipo de trabajo, sí. Amparo, eso hace. Sí, y ahora sí. Tú lo recuerdas después de tantos años y eres una mujer súper fuerte. Te agradezco todo lo que nos dices. Es una manera de inspirar a otras mujeres. A veces nos detenemos ante retos un poco más simples. Y miren ustedes, Amparo nos da la lección a todos. Y luego de eso se vuelve una emprendedora a sus 60 años y regala amor en su entorno. Y bueno, estos hijos deben ser, o no tengo la dicha de conocerlos, pero les mando un abrazo grande. Y desde pequeñitos supieron trabajar en equipo. Sí. Desde pequeñitos supieron apoyar a su madre, a su hermano, a su padre. Ante situaciones así, Amparo, ¿qué recomendación darías a familias que atraviesen retos así muy fuertes? Porque a veces lo primero que a alguien se le ocurre es no quiero ver y se va. Entonces, ¿qué recomendación darías en base a lo que tú viviste? Es mirar, realmente aceptar lo que está viviendo, y ahora más que nunca como terapeuta, como psicoterapeuta, es no callar las emociones. Hace un rato me emocioné, me volví a emocionar, y yo viví mucho tiempo como ocultándome esta sensibilidad que tengo, porque no estaba bien, porque qué papelón hablar ante público y llorar. O sea, es esta forma errónea que tenemos de no expresar nuestras emociones. Las máscaras que tenemos que usar. Sí, entonces, si tengo que llorar, lloro. Sí. Si tengo que reír, río, y si tengo que enfrentarme a un problema de salud de mi hijo, lo hago. Y acepto y busco con quién hablar y decirle, tengo miedo. ¿Qué edad tenías cuando tu hijo fue diagnosticado? Yo debo haber tenido 29. Y si tuvieras que regresar y mirarle a esa mujer de 29, ¿qué le quisieras decir? Que lo hizo bien y que estoy súper agradecida por cómo gestionó, aunque sin saberlo, gestionó esas emociones, que todo lo que vivimos nos sirvió para unirnos como familia. Creo que ese punto fue bastante decidor en lo que es la unión de mi familia, y le diría que me siento orgullosa de cómo lo tomó, aunque no sabía cómo en ese tiempo. Ahora lo entiendo de muchísimas maneras, solamente que sí, yo creo que estoy orgullosa de cómo lo gestionó. Qué hermoso. En aquella época, o en épocas difíciles de tu vida, me imagino que habrás tenido que elegir siempre el papel de una mujer fuerte para salir o una víctima para que le tengan pena. ¿Cómo lograste pasar siempre a ese papel de la mujer fuerte que va a salir? En muchos casos, debo ser honesta, adopté el papel de víctima. Muchas veces, y a esa mujer de 29 años
Le estoy hablando a la fuerte, no a la víctima, porque la víctima era la que en muchos casos se quedaba para atrás. Y ahí es cuando tampoco, como emprendedora, tampoco resulté, tampoco di pie. Pero definitivamente ahora soy una convencida de que el víctima lo único que hace es sobrevivir, no disfrutar de la vida. No avanzar. Seguramente cuando una toma aquel papel de víctima también detiene a mucha gente, ¿no? Sí. Y generas en tu círculo íntimo como padre, como maestro, generas también este ambiente de incapacidad, de que el otro es el culpable y no te permite ser tú la creadora de tu propia vida. Sí, y una tiene que decidir seguir y... Definitivamente. Exacto. Y si tuvieras que elegir un color, Amparo, para tu vida, para que te represente, ¿qué color elegirías? El azul con el celeste. El celeste es como el cielo que te da un millón de posibilidades, es como apertura. Para mí es como eso. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, sí, y siempre de alguna u otra manera en nuestras reuniones te he visto con algo azul o celeste, como tu collar de ahora, que me parece fascinante. Y me parece lindo, es un color que te representa a ti. Sí. Amparo, ahora que estamos con todo este tema del adulto mayor y de que eres un ejemplo de emprendedora que sigue adelante con sus sueños y sale de sus retos, ¿qué mensaje quisieras mandar a otras emprendedoras para que no se detengan en la vida y a la edad que tengan 20 años, 60 años, sigan luchando por construirse y transformarse en seres de luz? Yo creo que el miedo es válido, el miedo está presente siempre. Solamente que el miedo o te invita a dar el salto o te paraliza. Y definitivamente, mientras más vamos avanzando, más capacidades encontramos. Yo ahora, a mis 62 años, con el emprendimiento, con ser psicoterapeuta, estoy, aparte de haber sacado en la pandemia la maestría en psicogeriatría, estoy siguiendo una nueva formación en duelo y... Entonces es como no parar. No detenerte, porque hay momentos en los cuales es importantísimo seguir. Porque el parar en nuestros sueños es claudicar y es morir un poco. Y yo creo que debemos vivir hasta el último día de nuestras vidas. Sí, así debe ser. Nosotros realmente, como el equipo de Hasta que se acabe la cera y corre la voz, queremos agradecerte por aquel momento que nos diste la oportunidad de conocerte, porque tú nos diste ese momento. Luego, dialogar contigo ha sido una experiencia maravillosa porque hemos aprendido, todo el equipo, hemos aprendido de ti, nos hemos inspirado. Eres realmente alguien que a nosotros nos ha enseñado que nada la detiene. Así que te queremos agradecer, desear todo el éxito. Queremos invitar a todos los que tengan adultos mayores a que te contacten. Luego van a poner todo tu contacto aquí en este episodio y que no se detengan, que se sigan comunicando con sus adultos mayores, que les den voz, sí, que les den amor y que nos preparemos para la siguiente edad que nos tocará a nosotros. Definitivamente. ¿Sí? ¿Alguna frase en la vida es tuya o te representa alguna frase? Yo creo que seguir caminando con amor y con un objetivo puesto es parte de lo que nos permitimos nosotros mismos para seguir viviendo. Amor, poner amor en nuestro amor camino. y sí, el permitirnos a nosotros la dicha de avanzar. Permitirnos avanzar. Gracias, Amparo, no sabes cómo te agradezco, quedamos todos muy agradecidos contigo y bueno, ya en un rato vamos viendo más de tu proyecto para seguir compartiendo con nuestros padres, nuestros abuelos. Gracias, Amparo, por acompañarnos. Gracias. Y bueno, ahora voy a apagar la vela que nos representa. La vela realmente para hasta que se acabe la cera es que somos luz. Y cuando se apaga un poco debemos volverla a encender. Gracias, Amparo, por tenerte aquí. Éxitos en todo. Gracias a ustedes por iluminar la vida. Gracias. Gracias por escucharnos, les invito nuevamente a que nos sigan en redes sociales. Por si no lo notaron, tenemos nuevas tazas con el logo de Hasta que se acabe la cera. Desde ahora en adelante todas nuestras invitadas van a llevarse una después de cada episodio, así que si quieres formar parte del podcast, te invito a llenar el formulario que se encuentra en la biografía de nuestro Instagram. Nuevamente es correlavoz_kg. Bye.